Si te digo que tienes la fuente más inagotable de energía en tu mente, no me lo creerías. Y el secreto está en saber cuáles son tus temores, cuáles son tus miedos. En este video te quiero explicar por qué el conocer tus temores me ha ayudado a mí, o cómo el conocer mis temores me ha ayudado a mí a tener una fuente inagotable de energía. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto. Hoy vamos a hablar de los miedos y vamos a hablar de cómo los miedos son aquellas cosas que nos motivan y que nos dan energía y nos dan una enorme cantidad de fuerza para seguir arrancando y seguir haciendo las cosas que queremos hacer. Te preguntarás por qué digo que el miedo es tan importante. Porque es nuestro mecanismo de defensa. Es lo que nos dice que no debemos seguir o que debemos alejarnos del camino del que tenemos que seguir o estamos tomando un camino equivocado y cosas por el estilo. Y muchas personas piensan que gran parte de la fuerza que tenemos nosotros viene a raíz de la motivación, de sentimientos bonitos y sentimientos agradables y arcoíris y unicornios y cosas por el estilo. No, realmente la vida no es así. No siempre los sentimientos bonitos son los que van a predominar al momento de tomar una decisión. O no siempre los sentimientos bonitos son los que van a ayudarnos a tomar decisiones buenas. No estoy diciendo con esto que los sentimientos bonitos sean malos para nada. No estoy diciendo con esto que los sentimientos bonitos o que los buenos, por así decirlo, entre comillas, porque para los que ya saben, a mí no me gusta decir que los sentimientos son buenos o malos, simplemente son emociones y ya. Pero hay muchas personas que catalogan estas emociones como buenas o malas, así que vamos a seguir el mismo esquema. Muchas personas piensan que estas emociones buenas son las que debemos apegarnos o las que debemos agarrar para poder hacer las cosas, y realmente algo que yo he aprendido es que tienes que utilizar lo que sea que tienes, y una de las cosas que uno tiene como ser humano es el miedo. Esto vino a raíz de que me puse a analizar mucho un ejercicio, un experimento que hicieron con unos ratones y les ponían una cuerda donde les permitían medir con qué fuerza jalaba el ratón o qué tanta fuerza aplicaba el ratón para poder llegar al queso que tenía al frente, o el olor del queso, porque no era un queso, era el olor. Entonces agarraban este ratón, les amarraban una cuerda y ponte que midieron una X cantidad de fuerza. Luego agarraron al ratón y le pusieron un olor de un gato detrás, y aunque no lo crean, el ratón jaló con muchísima más fuerza cuando tenía el olor del gato atrás a que cuando solamente tenía el olor del queso adelante. ¿Y qué quiere decir con esto? Que nosotros tendemos más a movernos alejándonos de nuestros miedos a que cuando lo hacemos en pro a nuestros sueños o a lo que queremos lograr. Y esto es súper importante porque esto es una forma muy fácil de nosotros, o que tenemos nosotros, de trabajar en nuestra mente y decir, oye, no es más fácil que yo simplemente busque aquello que no quiero hacer y hacer lo opuesto. Por ejemplo, una de las razones por las cuales a mí me encanta hacer ejercicio, a mí me gusta mucho hacer ejercicio y soy muy disciplinado con hacer ejercicio, es porque yo sufrí de bullying durante mucho tiempo en mi vida por mi sobrepeso y por mi baja estatura. Entonces eso siempre me generó a mí muchísima inseguridad, y al generarme muchísima inseguridad, obviamente yo no quiero volver a sentirme así, y eso me motiva muchísimo a comer sano, eso me motiva mucho a hacer ejercicio. Obviamente eso tiene efectos positivos en mí. Obviamente ya he aprendido a ver los ejercicios de una manera diferente, pero mi motivación, mi primer arranque de energía no fue un sentimiento bonito, no fue una historia bonita, no fue algo agradable. Ahora, ¿cómo fue que caí en cuenta de todo esto? Estaba un día trabajando en la empresa en la que yo trabajo y estuve en una situación donde, digamos que tuve un percance laboral que pudo haber sido bastante letal para mí. Literalmente estaba haciendo una actividad y una de las personas con la que estaba haciendo la actividad, o la contraparte con la que yo estaba trabajando, hizo algo que no tenía que hacer, y definitivamente fue algo bastante delicado, que incluso muchas personas se acercaron a mí pensando que me había ocurrido algo. Entonces, cuando me puse a analizar esta situación, obviamente después de ver todo, internalizar lo que pudo haber pasado y todo lo demás, porque no sé si a ustedes les pasa que el miedo les viene después del evento y no durante el evento, porque te pones a pensar en todas las cosas que pudieron haber ocurrido y cómo pudo haber terminado. Antes de dejarme llevar por mis emociones y antes de dejarme llevar por lo que estaba pensando, obviamente me senté un momento a reflexionar y dije, ¿qué es lo que realmente me daba miedo? Y me di cuenta que a mí lo que me da realmente miedo es el sentir que voy a convertirme en una carga. ¿Y cómo fue que llegué a esta conclusión? Porque yo dije, a mí no me da miedo morirme como tal, a mí no me da miedo que me maten, a mí lo que me da miedo es que me lastimen o que quede lastimado hasta el punto donde yo dependa de alguien para hacer las cosas, que yo no pueda ser independiente, que yo sea una carga para alguien. Eso es lo que a mí realmente me da miedo. Y cuando me di cuenta de esto, empecé a internalizarlo y me di cuenta de que gran parte, por no decir que el 90%,
99% de las cosas que yo hago vienen a consecuencia de eso. Gran parte de la fuerza que yo tengo de hacer ejercicios, gran parte de la fuerza que yo tengo para seguir trabajando, para hacer mis proyectos, para hacer mis cosas, es porque yo no quiero convertirme en una carga para nadie. Yo quiero ser una persona independiente. Yo no quiero depender de nadie para tomar las decisiones que tomo. La razón por la cual aprendí a manejar, a pesar de que me daba mucho miedo conducir, era precisamente porque no quería depender de nadie, no quería ser una carga para nadie. Incluso en el país que yo vivía, en Venezuela, cuando yo no manejaba, porque sí, yo no manejaba en Venezuela, porque manejar en Venezuela para mí es horrible, la forma en la que yo solucionaba las cosas era con el transporte público o era caminando. Ni siquiera le pedía el favor a mis amigos o ni siquiera le pedía el favor a mis padres que me llevaran a los sitios porque no me gustaba sentir que yo era una carga para nadie. Entonces cuando aprendí a internalizar este miedo, ¿verdad? Cuando internalicé este miedo y me di cuenta que este es prácticamente el motor que yo he tenido durante toda mi vida para hacer las cosas, pude convertirlo en algo útil para mí. Y fue cuando me di cuenta que esa es la mejor herramienta que yo tengo. Ese es el olor del gato que yo tengo para poder hacer las cosas y el queso son las metas que yo tengo. Entonces, cuando me pongo a internalizar las situaciones, es más fácil para mí pensar en este miedo que pensar en los sueños que tengo. Ahora, obviamente muchas personas me dirán, Enrique, bueno, tú tuviste esta experiencia, fue una situación incómoda, pero yo no he vivido ninguna experiencia. Y déjame decirte que hasta cierto punto tienes la razón. Sin embargo, es más fácil internalizarlo que lo que la gente cree. Obviamente, internalizar un miedo es mucho más difícil que internalizar una emoción positiva o internalizar un sentimiento bonito. Tenemos que tener claro eso. Es más fácil sentarse en un diario y hablar de cosas bonitas. Pero cuando empiezas a hacer un diario, cuando empiezas a meditar, es más fácil para ti trabajar las cosas positivas y las cosas negativas por igual, porque empiezas a verlas de una manera mucho más neutral, no las ves tan arraigadas a una sola cosa, te puedes internalizar mejor a ti mismo. Entonces, ¿cómo yo le recomendaría a las personas que empezaran a internalizar estas cosas? ¿O cómo le recomendaría a las personas que empezaran a utilizar sus miedos como una fuente de motivación? Lo primero sería, como les dije, un muy profundo trabajo de internalización. Siéntate un momento contigo, siéntate a solas, escribe en un diario, escribe en lo que sea, haz algo que te ayude a reflexionar. Haz algo que te ayude a ti a pensar en ti, en tus emociones, en lo que estás sintiendo, en tus pensamientos. E intenta llegar a un miedo o a los miedos que tú tienes e intenta ir cada vez lo más profundo que puedas. Probablemente esto no te va a llevar una sola sesión, a menos que quieras sentarte por 2 horas a escribir o 2 horas a meditar, que si lo quieres hacer, pues bienvenido seas, pero eso lleva bastante tiempo. Digamos que es un trabajo que te va a tomar bastantes sesiones, un par de sesiones. Incluso a mí me tomó varias sesiones llegar a esta internalización. Entonces tómate tu tiempo para poder lograr llegar a la raíz de tu verdadero miedo, porque no es cuestión de agarrar cualquier miedo, porque todos tenemos miedo a algo, pero ¿por qué? Empieza a preguntarte, empieza a llegar a profundidad, ¿qué es lo que tu cuerpo o qué es lo que tu mente, qué es lo que tu espíritu, si crees en el espíritu, qué es lo que tú mismo te estás diciendo a ti mismo, que te está haciendo llevarte hasta ese punto? ¿Qué es lo que realmente te está haciendo sentir este miedo? Ese es el primer paso. Después, en el segundo paso, empiezas a hacer un trabajo más lógico. Intenta darle la vuelta. Intenta ver qué es o de qué estás huyendo. Por ejemplo, las personas que le tienen miedo a nadar es porque le tienen miedo a morirse ahogados, por ponerse un ejemplo, o le tienen miedo a lo profundo porque le tienen miedo a los desconocidos, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿qué haría yo? Por ejemplo, si yo agarrara a una persona que tiene miedo a nadar, lo primero que yo le diría es: aprende a nadar en un ambiente controlado, pero poco a poco aprende a nadar. ¿Por qué? Porque lo opuesto a morirse ahogado es no morirse ahogado, obviamente. Y para eso tienes que tener la habilidad de sobrevivir en el agua la mayor cantidad del tiempo posible. Y para eso tienes que aprender a nadar. ¿Ya ven a lo que me refiero? Es agarrar el miedo que tienes, darle la vuelta, analizar la contraparte, que es aquello de lo que estoy huyendo, y enfocarlo en una actividad positiva. Ese es el punto. Por ejemplo, cuando yo le tengo miedo, o que mi miedo sea el ser una carga para una persona o el ser una carga para alguien, lo primero que yo busco es en qué momento siento yo que soy una carga. Cuando no puedo transportarme a mí mismo, cuando no puedo pagarme mis cosas yo, cuando siento que tengo que depender de alguien para tomar una decisión. Todas estas situaciones son los momentos donde yo me siento que soy una carga.
Entonces empiezo a buscar el otro lado de la moneda y digo, ok, si antes me sentía una carga al momento de transporte, lo primero que tengo que hacer es aprender a manejar. Si me siento una carga al momento de no poder pagarme las cosas yo mismo, lo primero que tengo que hacer es conseguirme un trabajo. Y eso es lo que me ha ayudado a mantenerme en el trabajo que tengo. Y ahora que estoy tomando este nuevo proyecto del podcast y todo lo demás, también me enfoco en la independencia económica, del no depender de alguien, de no depender de un horario, de no depender de que alguien me diga las cosas o de tener que seguir unos patrones que todos los demás siguen. ¿Por qué? Porque me da miedo no sentirme independiente, me da miedo no sentirme útil, no quiero sentirme como una carga. Entonces es el otro lado de la moneda que estoy utilizando para poder motivarme. Y el tercer paso es analizar los resultados que estás obteniendo. Porque no es solamente hacer acciones y ya, no es solamente tomar actividades y ya. Hay una frase que dice que todo aquello que pueda ser medido puede ser mejorado. No solamente estoy hablando de estadísticas, no solamente estoy hablando de que los resultados estadísticos que estás obteniendo. También estoy hablando de cómo te estás sintiendo durante la actividad. También estoy hablando de cómo te estás sintiendo durante lo que estás haciendo. Te sientes bien haciéndolo, te sientes cómodo, tienes que bajar los niveles de ansiedad, tienes que subir un poco la intensidad porque sientes que estás estancado. Eso es como, por ejemplo, la persona que está aprendiendo a nadar. Obviamente puede aprender a nadar en una piscina pequeña, donde está un ambiente controlado, donde tiene personas que lo pueden rescatar si le ocurre algo, si entra en pánico, pero eventualmente la persona tiene que empezar a subir los niveles de dificultad para poder mejorar en lo que está haciendo, porque si no, no va a aprender a nadar en un ambiente que tal vez no sea tan amigable para lo que esa persona está haciendo. Y lo mismo ocurre con las personas. Cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás aprendiendo algo nuevo, tienes que medir los resultados que estás obteniendo para luego empezar a aumentar los niveles de dificultad de manera controlada, obviamente, para que no te sientas abrumado, para que no te sientas mal y poder empezar a ver los resultados que quieres ver y posiblemente disminuir el miedo, porque ese es el último mensaje que le tengo de este episodio del podcast, y es que no vas a poder jamás eliminar este miedo. Ese es el punto. Tú no tienes jamás la posibilidad de eliminar el miedo de manera total y absoluta, pero sí de controlarlo y de utilizarlo a tu favor. Y ese es el punto. Cada vez que yo me siento bastante flojo, que no tengo tanta motivación de hacer las cosas, o que no tengo tantas ganas de ir a mi trabajo, o que no tengo tantas ganas de escribir o de grabar o algo por el estilo, porque somos seres humanos y a todos nos pasa, no todos tenemos la energía a 1000. Cuando este tipo de situaciones me ocurren, lo primero que yo hago es pensar y digo, si no lo hago y pierdo mi trabajo, o si no lo hago y no logro conseguir lo que quiero, me voy a convertir en una carga, porque no voy a poder ser independiente, porque no voy a poder hacer las cosas que quiero, porque no voy a poder tomar las decisiones que quiero, no voy a poder vivir la vida que quiero, voy a estar dependiendo de alguien, de que me mantengan. Y en ese momento empiezo a agarrar muchísima más energía para poder hacer las cosas, porque digo, en mi mente es como que no, yo no voy a ser una carga, yo no me voy a quedar dependiendo de alguien, yo soy independiente, yo voy a ser independiente, yo voy a luchar para conseguir la independencia que quiero. Y me motivo, aunque no sea de una forma agradable, pero es que ese es el punto, utilizar lo que tienes. La estrategia real es utilizar lo que sea que tengas, tanto cosas entre comillas buenas como entre comillas malas. Es utilizar lo que sea que tienes para poder lograr las cosas. No solamente es el queso que estás teniendo al frente, la meta, el sueño que quieres lograr, también es el gato que tienes atrás, que tienes miedo de que te alcance. Y lo más irónico de todo es que una vez escuché esto de un podcast que estaban justamente hablando del tema de los gatos y los ratones y el queso, y decían, la mayoría de las personas tienen más gatos que quesos, e incluso muchas personas ni siquiera tienen un queso extremadamente fijo, lo que tienen es un queso muy abstracto, es ser felices o lograr mis sueños o lo que sea, pero tienen más gatos que quesos, pero las personas no le dan importancia a los gatos, simplemente se enfocan en los quesos, y cuando sienten que no están alcanzando el queso que quieren lograr o que quieren alcanzar, que se quieren comer, se desmotivan y se les olvida que tienen un gato atrás, que el gato puede ser inconsistencia, puede ser infelicidad, puede ser depresión, puede ser adicción, puede ser problemas emocionales, puede ser problemas en pareja, puede ser muchísimas cosas. La gente no tiene idea de la cantidad de gatos que tienes detrás que puedes utilizar a tu favor para poder lograr las cosas. Entonces utiliza lo que tienes, no solamente lo bueno, también lo malo. Y ambas cosas te van a ayudar a ti a poder lograr las cosas. Pero, honestamente, siento yo,
desde que lo descubrí, desde que lo internalicé, que la verdadera fuente de energía, o por lo menos la fuente de energía más grande que yo tengo para hacer las cosas, realmente es ese sentimiento no tan agradable, ese miedo, ese gato que tengo detrás de sentirme que no puedo ser independiente, de que no puedo lograr las cosas que quiero, de que no voy a cumplir mis sueños. Ese es mi verdadero gato y ese es el que me ayuda a mí, aunque no lo crean, en los momentos donde menos ganas tengo de hacer las cosas, es el que me ayuda a mí a levantarme todos los días, a seguir grabando, a seguir editando, a seguir escribiendo y a seguir viviendo mi vida, a seguir teniendo mi trabajo, a seguir viviendo mi vida en pareja, a seguir haciendo mis cosas, cumplir mis responsabilidades con mi familia. Todo eso se ve motivado por el hecho de que tengo un gato atrás que no quiero que me alcance. Así que antes de desechar tus miedos, antes de desechar tus cosas que no quieres vivir o las cosas que no quieres vivir o las situaciones en las cuales no quieres estar, aseguro que lo primero que tienes que hacer es internalizar muy bien estos miedos, darle la vuelta, verle la otra cara de la moneda, intentar analizarlo de otra manera, ver de qué estás huyendo, enfocarte en que no quieres llegar a ese punto, enfocarte en que no quieres caer en ese punto y enfocarlo en que sea la energía ilimitada que vas a tener en tu vida para poder lograr tus sueños. Y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio del día de hoy, del efecto compuesto. Les agradezco a todas las personas que siempre ven mis videos. Si se notan, el escenario acaba de cambiar un poco porque me acabo de mudar y todavía estoy en un proceso de arreglar las cosas. Así que si ven las cosas un poco diferentes por eso. Pero bueno, espero que el mensaje les llegue, que es lo importante. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video y cuídense mucho. Que tengan un excelente día.